que sintiéramos como que Él se había alejado de nosotros. Él nos dio ese manual. Y usted viene aquí al servicio, al templo, es para escuchar de la boca de Dios la lectura de su manual. Porque lo único que el Señor hace es proveerse de un ser humano, de una persona. Amén, como se proveyó de Cristo, ¿lo recuerda? Amén, ¿por qué? Porque al Espíritu no lo podemos escuchar, ¿cierto, Iván? Entonces, el Espíritu necesita cuerdas vocales. Amén, seres humanos como nosotros, para poder hablarnos, Judith. Porque desafortunadamente todavía nosotros no estamos entrenados para escuchar al Espíritu. ¿Sabe cómo se escucha al Espíritu? En la mente. Ojo, no se puede confundir el Espíritu que nos habla a la mente con la voz de la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. No se puede confundir lo que el Espíritu habla, ojo, con la voz de la conciencia. La voz de la conciencia es la voz del hombre. Amén. La voz del Espíritu es la voz de Dios. ¿Me ha comprendido? La voz del Espíritu es la voz de Dios. Y usted todavía está en ese proceso de ser entrenado para escuchar al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Él venga, dice la palabra, van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para hacer lo mismo que hoy Dios me permite hacer a mí. Llevar el mensaje del Salvador, porque para poder llevar el mensaje del Salvador hay que tener al Espíritu, por cuanto no es fácil llevar el mensaje del Salvador. Recibimos escarnios, amén, es decir, heridas. El ser humano lanza saetas contra los siervos de Dios, y esto produce laceraciones, amén, espirituales. ¿Me comprende? De manera que Dios, a través de su Espíritu, Él nos habla y nos enseña, y para eso es la escuela dominical, para aprender, para ser corregidos. ¿Y a quién le gusta ser corregido, Iván? A nadie. El hijo siempre va a despreciar la corrección. Y solo cuando él esté mayor y ya su padre haya muerto, entonces dirá: con razón mi padre decía tal y tal cosa. Amén. Porque el hijo siempre va a despreciar la corrección. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a escuchar su corrección, su exhortación, porque la palabra también es para exhortar. Exhortar no es más que alertarte. Amén. Y cuando tú alertas a alguien, ¿cómo le hablas? ¡Ey, Marlon, cuidado! ¿Cierto? Le pegas un grito. Entonces muchas veces usted ve que el Espíritu grita y cree que el Espíritu lo está regañando. Eso es la carne. Entonces cuando la carne se le esté levantando, ¿usted qué tiene que hacer, Marlon? Usted la tiene que sujetar. Todo eso está en el manual, pero como nosotros no leemos el manual, sino que tiene que venir el Espíritu ¿a qué? A leérnoslo. Pero como no vemos al Espíritu, sino que vemos al negrito del batey, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos contra el negrito del batey. Amén. Y entonces cometemos el peor pecado que existe, dicho por Jesús. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que no creemos que sea Dios quien nos hable, sino un hombre. Y entonces tiene que venir Dios a corregir el error que hemos cometido. Porque el propósito de Dios no es que el impío perezca, sino que se salve. Y entonces viene Dios y nos dice: hey, te estás equivocando, has blasfemado, pilas y van. No era el pastor el que te hablaba, era Dios. Entonces viene Dios y te lo revela. Y viene tú y te alerta y dice: no, pero si tú lo viste, que él me miraba y él me decía. Era Dios el que te veía. Era la gran misericordia de Dios queriendo prevenirte. ¿Sabe por qué? Porque te ama. No te estaba amenazando, te estaba previniendo. Pero la serpiente astuta es la que dice: con que Dios ha dicho. No, es que Dios no ha dicho eso. Dios lo que dijo fue para salvarte, no para hundirte. Pero la serpiente, que es la mente humana, ¿cómo es?
astuta, sigilosa, silenciosa. Entonces va así como esas viejitas de barrio de antes y se pone la mano aquí. ¿Viste lo que dijo el pastor? Y se pone la mano aquí y habla así. ¿Cómo habla? Sigilosa, como para que nadie escuche, ¿cierto? Sí, viste, el pastor, eso era contigo. Él como que te vio. Él te vio y ahora se lo dijo a todo el mundo y ahora todo el mundo lo sabe. Porque así es quien, Iván, la serpiente. La serpiente es astuta. Por eso cuando la serpiente venga, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace uno cuando uno ve una serpiente? Le da un trancazo en la cabeza. Usted tiene que aprender a darle un trancazo en la cabeza a la serpiente. Así sea el marido suyo. Mentira, la lucha no es contra carne y sangre. Retire la tranca de la cabeza de su marido. Amén, eso es espiritual. Es el demonio que estaba en su marido. Usted tiene que coger las armas de Dios, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Meterse al cuarto y coger allí a ese espíritu y vea, dale palo, darle palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De manera que usted ha venido para recibir libertad financiera, porque hoy Dios nos va a enseñar. Su palabra es maravillosa porque Él nos enseña de dónde proviene. Amén. Todo el mal que se sobreviene sobre nosotros sus hijos, tanto los que directamente pecan como los inocentes que padecen en la guerra. ¿Cierto que en la guerra padecen inocentes? Amén. El Señor enseñó hace aproximadamente un año, ¿verdad? O más de un año tal vez, que cuando el hombre peca, la tierra sufre el efecto de su pecado, ¿cierto? Cuando Adán pecó, ¿qué le pasó a la tierra? ¿Qué dijo Dios sobre la tierra? Maldita será la tierra. ¿Por quién? Por tu causa. ¿Por causa de quién? De Adán. No es de Iván, sino de Adán. Es parecido, pero no es igual. Maldita es la tierra por el Adán del siglo XXI que peca. Amén. ¿Qué culpa tenía la tierra? Si la culpa la tenía era Adán. Pero así es la ley. De manera que su pecado trae consecuencias sobre la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, sobre la vida de los siervos. ¿Qué culpa tenía Jeremías? Pero padeció. ¿Por el pecado de quién? De Israel, de nosotros. ¿Qué culpa tenía el soldado del esposo de Betsabé? ¿Qué culpa le pasó al soldado del esposo de Betsabé? David se enamoró de él. Ah, ok. Ya. Gloria a Dios. El fiel amigo de David, ¿verdad? Soldado. Amén. Pagó las consecuencias, murió. Urías. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? De manera que, mire, usted debe aprender una cosa. El pecado es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Amén. Y todo lo que ocurre que destruye. ¿Me ha comprendido, hermano? Por eso Dios lo quiere enseñar hoy. Cómo tener libertad financiera y libertad en general. Libertad en su familia, libertad en su salud. Porque lo que Jesús vino fue a traer libertad, a desatarnos, a deshacer las obras del diablo. Así dice la palabra. Miren, ¿qué nos enseñó Dios acerca de la libertad financiera? Que lo primero que teníamos que hacer era clamar. Pero había dicho Dios que teníamos que clamar. ¿Por qué causa? Porque los madianitas se llevaban nuestro trigo y nos amedrentaban y nos hacían vivir en cuevas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Lo que ya Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Que nuestra vida financiera está
quebrada, esquebrajada. Amén. No hay prosperidad en nosotros, económicamente hablando, ni de ninguna otra forma hablando. Hay prosperidad. ¿Por qué? Porque los madianitas se llevan el trigo. ¿Quiénes son los madianitas? Pues aquellas personas que interactúan contigo, que están a tu alrededor, que son tus clientes, que son tus proveedores, que son tus amigos, que son tus vecinos. Amén. Y entonces el dinero no te alcanza, Daniela. ¿Por qué no te alcanza el dinero? Porque vienen los madianitas y se lo llevan. ¿Cómo obtener libertad, Iván? Dios dijo que lo primero que teníamos que hacer era clamarle a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo primerito es clamarle a Jehová. Dijo que lo segundo era derribar los Baales, pero es que derribar los Baales es un proceso, no es fácil. Ahí estamos con los Baales todavía. Y por eso Dios quiere hoy enseñarnos algunas cositas claves que nos van a ayudar a derribar los Baales y a recibir libertad financiera. Amén. Lo tercero era, ¿qué cosa? Restaurar la ofrenda. ¿Cierto? ¿Cuántos han restaurado la ofrenda? Restaurar la ofrenda. Todo es un proceso, así dice el manual, ¿cierto? Paso a paso. Amén. Lo cuarto que Dios dijo que había que hacer era, ¿qué cosa? Gedeón se reunió, ¿cierto? Con los 300 hombres. ¿Y qué hicieron? Dios les dio la victoria, ¿cierto? Eso fue lo cuarto. Dios les dio, ¿qué cosa? La victoria. ¿Sobre quiénes? Sobre los madianitas, sobre los enemigos. Espiritualmente hablando, Dios nos dio la victoria. Sin embargo, todavía nos siguen amenazando. Amén. ¿Qué hacer? Dios lo dijo el domingo pasado. Había que volarle la cabeza a los príncipes y finalmente a los reyes. ¿Quiénes matarían a los príncipes? Ustedes. ¿Y quién destruiría a los reyes? Los siervos. Amén. Porque los príncipes, ¿quiénes eran? El oso, ¿recuerdan? El cuervo y ¿qué más? Y el lobo, ¿lo recuerdan? El cuervo y el lobo. Usted tenía la misión de destruir a quién, al cuervo y al lobo. Usted puede buscar en el canal de YouTube, ahí va a encontrar los mensajes. Amén. Gloria a Dios. Y el siervo, es decir, Gedeón, le tocaba a él directamente volarle la cabeza al rey. ¿Y quién era el rey? ¿Cómo? Ese es el nombre. ¿Pero qué representaba para nosotros? Romper toda esa ideología que traemos en nuestra mente, que fue la que nos condujo a adorar a Baal. ¿Qué es romper la ideología? Es ese pensamiento que nosotros traemos a la iglesia, que es del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y aquí iniciamos entonces el mensaje de hoy. ¿Cómo fue que ese pensamiento del mundo vino a nuestras mentes? Vamos entonces a Jueces 2. Recuerda que en Jueces 6 es donde ocurre todo esto, pero en Jueces 2, es decir, retrocedemos en el tiempo, ¿verdad? Miramos hacia atrás y vemos de dónde vino lo que causó nuestras desgracias y nuestros problemas económicos, nuestras tragedias. Mire, Jueces 2. Vamos a ponerle aquí un tiempo de espera para que no se apague la pantalla. Gloria a Dios. Bien, antes de leer aquí Jueces 2, vamos a leerle lo que Dios nos ha dictado. ¿En qué consistía el problema del pueblo de Israel en la época de los jueces? En un grave problema financiero, ¿verdad? Israel cada vez empobrecía. Vamos a abrir Jueces 6:6 por un momento, para que usted se ubique.
Jueces 6:6, verso A. Verso 6a, perdón. Aquí dice que el problema de ese tiempo de los jueces, que es el tiempo perfecto de Dios, que es este tiempo también, el problema que vive el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema que vive el pueblo de Dios? Que cada vez empobrece más. ¿A causa de quién? De Madián, de los enemigos, que se llevan ¿nuestro qué? Nuestra provisión, nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro dinero. ¿Cómo se lo llevan? En intereses. ¿Está escuchando? En intereses. Amén. ¿Cómo más se lo llevan? Por deudas que tengamos. ¿Cierto? ¿Cómo más se lo llevan? Gastos innecesarios. ¿Cómo más se lo llevan? ¿En qué? En barcos. Claro, en barcos como consecuencia de deudas adquiridas que no pudimos pagar. Entonces se llevan nuestros bienes, se llevan nuestras casas. Amén. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué cada vez el pueblo de Dios empobrece más? ¿A causa de quién? De Madián. ¿Y quién es Madián? Ya lo dijimos. Son las personas que viven alrededor nuestro, que no son cristianos, que no son hijos de Dios, cristianos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí se originaba el problema, ¿cierto? De manera que Dios dijo que teníamos que clamar a Él, que teníamos que derribar los baales, restaurar las ofrendas, porque Él nos daría la victoria, pero que tendríamos que cortarle la cabeza al enemigo. Amén. Gloria al Señor. Hoy Dios nos va a enseñar de dónde provienen todos esos problemas. Ahora sí nos vamos al capítulo 2. ¿Qué es lo que ocurre realmente en nuestra vida? Gloria a Dios. Sí. Dios inició diciendo en el capítulo 6:1 que en aquel tiempo el pueblo de Israel fue amenazado, perseguido durante 7 años por Madián, por los madianitas, como consecuencia de sus pecados. ¿Cuáles son esos pecados que a nosotros nos llevan al caos financiero? Vamos a leerlo aquí en el capítulo 2, verso 10. Dice allí, ¿cómo dice? Y murió también toda aquella generación por lo que la generación que se levantó después, ¿qué le pasó? No conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Cuál es el pecado que el ser humano comete? Razón por lo cual cae en trampas, en problemas, no solo financieros, sino también en problemas familiares, en problemas conyugales, en problemas de salud física. ¿Cuál es la razón? Lo está diciendo Dios ahí, se lo voy a señalar. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Porque esta generación, ¿cuál generación? Aquella generación que piensa, que cree, que dice que no ha visto milagros de Dios hacerse. ¿Cuál generación? De pronto viene. Dios tal vez restauró a tu papá, a tu mamá, los levantó de un cáncer, de una enfermedad, de alguna situación difícil. Amén. Pero ¿quién vivió ese proceso de ese levantamiento que Dios hizo? La persona que padeció directamente la enfermedad. Es decir, tu mamá, tu papá. Nuestros padres fueron los que vieron los milagros de Dios hacerse. Los vivieron en carne propia. Pero nosotros, la generación que se levantó después, nosotros no vimos los milagros de Jehová.
¿Me ha comprendido? Por esa razón, ¿qué vamos a creer en Jehová? Hemos oído de Jehová que hace tal cosa, pero hemos experimentado en carne propia los milagros de Dios. He ahí el grave problema, hermanos. ¿Cuántos lo entienden? A ver, abran la puerta. ¿Está comprendiendo? He ahí el grave problema. ¿Por qué, hermanos? Es que una persona, un ser humano, un cristiano, atraviesa por todos estos problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Porque no conocemos a Dios. ¿Y qué es conocer a alguien? ¿Qué es conocer a alguien, Judith? ¿Cómo es su trato? Interactuar, conversar, lo que le gusta, lo que le disgusta. Eso es conocer a alguien. ¿Conoce usted a Jehová? Pregúntese. ¿Conoce usted a Jehová? ¿O usted conoce de Jehová lo que de él le han dicho? Esa generación, lo que conocía de Jehová era lo que de él le habían dicho. Mayra lo que conoce es lo que yo le he dicho que Dios ha hecho en mí. Pero ¿ha tenido ella una experiencia propia con Jehová? Pregúnteselo. ¿He tenido yo, ustedes los que están aquí sentados, una experiencia propia con Jehová? Marlon, ¿has tenido una experiencia propia con Jehová? ¿Has conocido a Jehová? ¿Sí me comprende? ¿Sí? ¿Hemos tenido una experiencia propia, Marilis, con Jehová? ¿Ha tenido, señora Marilis, una experiencia propia con Jehová? ¿O simplemente de Jehová usted conoce lo que le han dicho que él hace? Y lo que usted adora hoy, y lo que usted viene a glorificar al templo, es lo que usted le han dicho. Entonces muchas veces usted se esfuerza por expresar emociones que no siente. Y muchas veces se desalienta y se desanima porque dice: yo no sé por qué a mí no me salen ni lágrimas. Yo lo veo a él ahí metido y llorando y a mí no me sale nada. Yo no siento nada. Estoy más frío que un témpano de ¿qué? De hielo. Terrible, ¿eh? Terrible. Porque es que el pueblo de Dios viene a las iglesias es a escuchar lo que de Jehová se dice. Pero ¿quiénes tienen experiencias propias con Jehová en sus casas, en sus hogares, en sus familias? ¿Usted me está escuchando esto? De pronto hace un tiempo usted quería, ¿qué le digo yo? Un esposo. Y por eso usted estuvo viniendo a la iglesia, amén, hizo ayuno, oró y clamó al Señor y lloraba en su cuarto, pero no por Jehová, sino por ¿quién? Por tener un esposo. De pronto usted lloraba por la salud de su madre, pero no por Jehová, sino por ¿quién? Por la salud de su madre. ¿Cuántos han entendido esto, hermano? No hay una experiencia con Jehová. Porque ¿sabe una cosa? Nosotros nos conocemos a través de las experiencias que vivimos. Y entonces usted dice: ahora sí lo conozco, ahora peló el cobre. ¿Cierto? Yo no conocía lo que decían, que era buenecito, que no se metía con ninguna, y de madrugada metía a las prostitutas a la casa. ¿Está escuchando, hermano? ¿Cómo es que dice el popular dicho por ahí? Caras que vemos y corazones que no sabemos. ¿Qué eso es lo que quiere decir? Es que no tenemos experiencia, encuentro con esa persona, una convivencia. ¿Sabe dónde es que se conoce uno? ¿En la qué? En la convivencia. En la convivencia es donde usted huele a qué huele el otro. En la convivencia. En la convivencia es lo que usted sabe quién realmente es la otra persona. De manera que aquel príncipe se convierte en sapo.
La historia es al revés. ¿Está escuchando esto, hermano? Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Cuál es el pecado del ser humano? ¿Cuál es? Por no conocer a Dios. Amén. Nosotros asumimos que quien nos habla de Dios, amén, merece. ¿Qué merece? Nuestra rabia, nuestra ira, nuestro odio, nuestro cuestionamiento. ¿Está comprendiendo? Nuestra murmuración? Escarnecemos al siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no conocemos a Jehová. No sabemos cómo habla, no sabemos de qué habla, no sabemos qué dice, no sabemos qué le gusta, qué le disgusta. No conocemos a Jehová. ¿Qué es lo que le hace falta a esta generación? Conocer a Jehová. Daniela, de Jehová tú conoces lo que Yolima te ha dicho. Y resulta que Yolima conoce lo que Humberto le ha dicho. ¿Comprende? Cuando el Espíritu se lo revele a Yolima, entonces será diferente. Pero en Yolima, no en Daniela. Daniela seguirá conociendo todas las locuras que diga Yolima. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana, hermano? ¿Cuál es el pecado del ser humano que lo lleva a sus grandes tragedias? Iván, ¿cuál es? Que no conocemos a Jehová. Grábeselo, dígale al que tiene a su lado. Hermano, nuestro peor pecado es que no conocemos a Jehová. No conocemos, María. Yo adoro a Jehová y muchas veces me dicen, pero ahí el único que se mete en eso eres tú. ¿Por qué es? Porque el que lo dice no conoce a Jehová. Amén. Cuando un cantante está llevando un mensaje de Dios, yo le entiendo perfectamente la letra de su canción. La mayoría se emocionan con la melodía. Amén. Pero yo sí entiendo lo que el Espíritu está hablando a través de ese hombre. Bendita la cruz de Joseph Espinosa. Yo sé lo que le está diciendo. Amén. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Pero la mayoría se sientan. ¿Por qué? Porque no es una canción de mi predilección. No es un ritmo que a mí me agrade. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que adorar a Dios era cantar canciones. ¿Y saben lo que es adorar a Dios? Arrepentirse del pecado. Lo único que adora a Dios es que tú te arrepientas del pecado. Y para arrepentirte del pecado, perdona, no necesita una canción. Lo que necesita es ir a la cruz y arrodillarse y confesar su iniquidad. ¿Está escuchando y están entendiendo, hermanos? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire, hermano, lo malo que el pueblo de Israel, que la iglesia de Jesucristo, que los hombres, las personas comunes y corrientes hacemos, es que negamos la existencia de Dios. Y esto lo hacen la mayoría de las personas que asisten a las iglesias. Porque que cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a conocer a Dios, sino a vivir un momento de éxtasis místico, a darle rienda suelta ¿a qué? A sus emociones religiosas. Por eso cuando la palabra empieza a hablar, todo el mundo se incomoda. Durante la alabanza, todo el mundo está feliz y danzando y brincando. Y apenas Jesús habla, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús habla? Lo crucifican. Todo iba bien hasta que Jesús inició su ministerio. ¿Cierto? Apenas el Señor abrió la boca la primera vez en el templo y le dijo a los fariseos, a los religiosos: yo no he venido por ustedes,
¿No es que eso fue lo que él dijo? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Y los que estaban ahí no eran los pobres. Ahí estaban, eran todos los ricos. Entonces dijeron los que estaban allí: llegó nuestro enemigo, vamos a matarlo. ¿Ustedes sabían eso? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Los pobres estaban allá afuera. Los pobres eran el leproso. Los pobres eran la viuda, era el huérfano que no tenían acceso al templo. Esos eran los pobres. ¿Usted sabía eso? Ahí estaba, era los que con las filacterias iluminaban y hacían destellar. ¿Sí comprende, hermano? ¿Cuántos me entienden? ¿Sí ven que no conocemos a Jehová? Jehová le habla es a quién. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los que se alegran cuando Jehová habla? Los mansos. De manera que cuando yo me enojo, descubro que no soy ningún manso. Tengo cara de corderito o de corderita, pero no soy ningún manso. Lo que soy es un rebelde. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? De manera que estas personas, esta generación, ¿cuál generación? Esta generación no conoce a Jehová. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y por eso todas las tragedias de hoy que vienen sobre nuestros días. Porque Jehová nos habla y nos ofendemos. Porque blasfemamos y decimos: es un hombre el que habló. Es un hombre el que habló. Me la montó, fue a mí. Apenas me vio, me puso el ojo. Y eso que los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. O sea que yo no me considero justo cuando Jehová me habla, cuando Jehová me mira. Y yo desearía que Jehová me mirara. El publicano entró al templo ni siquiera queriendo ver hacia allá, hacia donde estaba la presencia de Dios. Porque venía como Jesús dijo. Amén. Humillado, contrito. Pero ¿quién entra al templo humillado y contrito? ¿Quién entra al templo humillado y contrito? La mayoría de la gente entra al templo durmiéndose, pero no entran ni contritos ni humillados. ¿Quién entra y a Jehová le agrada? Salmo 51, es el que llega a él, ¿cómo? Contrito y humillado. ¿Y quién entra al templo contrito y humillado? Muchos llegan a exhibir sus prendas, sus lujos, el carro que adquirieron. Amén. Pero ¿quién entra al templo contrito y humillado? ¿Se da cuenta que no conocemos a Jehová? Si lo conociéramos, entenderíamos que a él un corazón como el mío, es decir, soberbio, altivo, altanero, no le gusta. Al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. ¿Sabe? Y yo dejaría de ser altanero para que Jehová no me mirara ¿cómo? De lejos. Porque es que yo anhelo que Jehová me mire todo el tiempo. Aún su sola mirada es suficiente para sanarme, para salvarme, para librarme, para bendecirme. ¿Sí ve la diferencia entre conocer a Jehová y conocer lo que de él han dicho? Usted lo que necesita es, como han dicho por ahí, que lo invitan a seminarios y a retiros y a lugares, tenga un encuentro ¿con quién? Con Dios. Así se llama el devocional que hacíamos. Yo no sé si lo hacemos, todavía lo hacemos. Encuentro con Dios, encuentro con Dios. ¿Saben qué es lo que nosotros nos disgusta? Que nos denuncien el pecado. ¿Qué es lo que le disgusta al pueblo? Que le denuncien el pecado. Y Jesús vino fue a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo hacemos? Si eso fue lo que vino a hacer el Señor, a denunciarte el pecado, a decirte: mira, tu pecado es este y este y este. Y al pueblo, ¿qué le pasa? No le gusta que le denuncien el pecado. Entonces coge a Jesús por el cuello, amén, y lo saca del templo. ¿Y qué hacen?
y lo quieren mandar del precipicio. Aquí somos 2 pisos. Cierto que lo miran así ¿cómo mirarán con desprecio a aquel que ha denunciado el pecado? ¿Cómo lo miran, Jenny? ¿Mirada qué? Escarnecedora, dice el hermano. ¿Ojos de qué será? Ojos de Anabel. Ojos de Anabel. Y si tiene el pelo largo, peor. Pelo de Anabel, ojos de Anabel. Así. Solo que acá, en la vida real, es peor. Porque usted no se imagina el daño que le producen al siervo de Dios. Porque Dios lo que dijo fue: oren por el siervo. Él no dijo: maldigan al siervo. ¿Ha comprendido, hermano? ¿Qué era lo que le pasaba entonces a este pueblo? Ni conocían a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho. ¿Por quién? Por Israel. Usted no sabe que Dios lo salvó. Ni siquiera eso sabe. Dice Joseph: ni siquiera sé el daño que yo le hice a Jesús en la cruz. Ni siquiera calculo, dimensiono el daño que yo le hice. No lo entendemos. Si usted fuera consciente de ese daño, usted estaría ahí llorando arrepentido. ¿Pero por qué no llora arrepentido? Porque no sabe el daño. La palabra clave allí, ¿cuál es la palabra clave en esa frase, en ese verso? ¿Cuál es la palabra clave? Conocer. ¿Qué es conocer? Porque todo el mundo quiere conocer, ¿cierto? ¿Cierto que todo el mundo conoce? Se pagan miles de millones de pesos o de dólares en el mundo. ¿Por qué cosa? Por conocer. ¿Cierto? Se van a los colegios, a las universidades, a los institutos, porque todo el mundo que quiere conocer. Amén. Y entre más conocimiento tenga una persona, más vale, ¿cierto? Tú eres universitario y tienes un valor, pero si muestras el posgrado, te aumentan 2 millones, ¿cierto? ¿Ah? Y por eso es que todo el mundo, ¿qué quiere? Conocer. Pero desafortunadamente no conocemos lo que es importante, sino lo que perece. Miren, resulta que nosotros entendemos por conocer. ¿Qué entendemos? A ver, ¿qué es conocer para nosotros? Conocer igual a conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? A ver, ¿qué cree usted que se refiere ahí conocer a Jehová? Pero ¿qué es lo que en principio, Iván, se viene a nuestras mentes con respecto de conocer a Jehová? ¿Cómo? Saber de Él. Comprarse una Biblia, puede ser, para conocer de Jehová. ¿Cierto? Ir a pagar un seminario, ¿cierto? ¿Cierto? Que hay muchos que pagan un seminario costosísimo además. ¿Verdad? ¿Por qué? Por conocer a Jehová. Viene un extranjero, ¿cierto? Porque es que siempre el extranjero es el que sabe. El corroncho de aquí no sabe, ¿cierto? Entonces viene un extranjero de África y dice lo mismo que dicen todos los nativos, porque es que el que lo dice es Dios, no el extranjero. Pero usted paga un mundo de plata por el que viene extranjero a decir lo mismo que Dios dice, porque a los nacionales no le creemos. ¿No hay profeta?
en su propia tierra, ¿verdad? En todo caso, el tema de fondo es conocer. No conocemos, pero sí queremos conocer. Pero lo que queremos conocer es lo que no es importante, lo que no es trascendental para nuestra vida, lo que no nos salva. Eso es lo que queremos conocer. Amén, pero no a Jehová. Conocer a Jehová. La palabra conocer en la Biblia significa lo totalmente opuesto a lo que el hombre cree. Para el hombre el conocimiento no es más que alimentar su mente con la ciencia y la sabiduría humana. ¿Alimentar qué cosa? La mente, los pensamientos. ¿Con qué cosa, Judith? Con la sabiduría humana. Entonces queremos aplicarle sabiduría humana a Dios. Oiga lo que acabo de decir. Queremos aplicarle qué cosa? Sabiduría humana a Dios. Queremos definir a Dios, describirle, ¿cierto? Queremos decir de qué forma es. Yo lo vi y estaba yo y lo vi, ¿cierto? Pero todo eso no es más que ¿qué? Sabiduría humana. Amén. Y eso es lo que cada vez destruye más la vida del ser humano. Porque entre más tú pretendas conocer desde tu sabiduría humana a Dios, más te alejarás de Él. La letra mata y el espíritu vivifica. Eso es lo que quiere decir. ¿Me comprende? Dios no se conoce. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo, el que fue de noche a ver a Jesús? Jesús se lo dijo. Dios no se conoce así, viejo Nico. Tú eres un maestro de la ley y no lo conoces. Porque Dios no se conoce así. Dios no se conoce a través de la ciencia, a través de los números, a través de lo cuántico. Amén. ¿Usted me está entendiendo? A través de las medidas, de las dimensiones, de lo físico. Dios no se conoce a través de lo teológico. Terrible. Lo teológico son herramientas para el que ya lo conoce. Miren lo que le acabo de decir. Lo teológico son herramientas para el que ya lo conoce. Pero ninguno conoce a Dios a través de la teología. Amén. ¿Cuántos me comprenden? Le doy un aplauso al Señor para ese servicio. Claro, porque cuando Dios habla, la carne se mueve. La carne, ¿qué le pasa a Daniel? Y eso no hay poder humano. ¿Me comprende? Pero todo eso, ¿sabe qué es, marico? Ese es el pecado que está en nosotros, lo que no podemos. Lo tiene que entender. Yo no le estoy diciendo a usted pecador. La palabra es la que lo dice. La carne es contra el espíritu y van y no nos dejan entender. Miren, dice, el pueblo no conocía a Dios. El conocimiento, lo que allí dice, lo que significa es otra cosa. ¿Sabe quiénes conocieron a Dios? Deme ejemplos en la Biblia de quienes conocieron a Dios. Elías conoció a Dios. ¿Quién más conoció a Dios? ¿Quién más conoció a Dios? Abraham conoció a Dios. Oye, si Abraham era un viejito, él no fue a la escuela, no fue a un instituto bíblico, no tenía un pastor que le predicara. ¿Cómo Abraham pudo conocer a Dios? ¡Ey! ¿Cuántos están escuchando? Busca una cabulla ahí para amarrarlo. Busca una cabulla porque lo amarro. ¿Cuánto estamos escuchando, hermano? No se me distraiga.
Abraham no fue a un colegio, señora Marisa. Entonces, ¿cómo conoció a Dios? Pregúntese eso, hágase preguntas. Hágale preguntas a Dios. Explícame, Dios. Mira, yo he ido a la primaria, al bachillerato, a la universidad, al instituto, a esto, a aquello. He venido y he ido a la iglesia, a los servicios, los domingos, los jueves, a la vigilia, a los ayunos. Señor, ¿por qué yo no te conozco? Y Abraham, que ni siquiera fue a una escuela de primaria, te conoció. Pregúntese. ¿Por qué sería? ¿Quiénes más conocieron a Dios? Díganme otros, porque es que hay otros que son peores que Abraham. ¿Quién? Pedro, el burdo pescador llamado ¿cómo? ¿Cómo era que se llamaba? Simón. Un pescador. Yo me imagino las manos de Pedro, mejor dicho, todas cayúas, ¿cierto? De tanto jalar a tarrar, todo asoleado, pelo amarillo, me imagino, porque el sol se lo quemaba. ¿Cierto? Todo salitroso, ¿cierto? Salitroso, con la sal aquí pegada, así, aquí los mapas de la sal, del sudor, del sol. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cómo ese burdo pescador conoció a Dios? Si en él no había conocimiento, ¿ve usted? En él no había conocimiento, era bruto. Porque lo contrario al conocimiento del hombre es la brutalidad, ¿cierto? Vaya dándole ahí al cerebro. Mientras me humecto la garganta. ¿Ah? Como Pedro, un burdo pescador, Iván, pues, pregúnteselo. ¿Qué quiere decir con conocer a Jehová? ¿Quién más conoció a Jehová? ¿Quién más conoció a Jehová? ¿Quién más conoces tú que conoció a Jehová? ¿Quién? Moisés. Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Entonces se nos es fácil decir que de pronto los discípulos y estas personas es lo primero que se nos viene, pero a mí por lo menos se me viene la prostituta que de ese momento no fue llamada. La prostituta que se postró a los pies de Jesús y lloraba y secaba los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Recuerda la prostituta? Por supuesto, y es que para eso fue que quedó el ejemplo de ella. Amén. ¿Cómo una prostituta conoció más a Jehová que yo, un teólogo y máster y doctor? Pregúnteselo para que usted entienda lo que es el conocimiento o a qué se refiere con conocimiento cuando Dios habla ahí. ¿Qué es el conocimiento? ¿Quién más conoció a Jehová? ¿Quién más lo conoció? A ver, Bartimeo, el ciego, ¿recuerda? Bartimeo, un ciego, andrajoso, oiga, callejero, mendigo. Mendigo, ¿cómo era Bartimeo? Mendigo. Si era ciego de nacimiento, ¿cómo iba a poder estudiar? Si no había todavía el lenguaje braille. Braille es el lenguaje de los ciegos, por si acaso. Las señas de los mudos y los puntitos esos de los ciegos, ¿verdad? Ese es el braille. ¿Cómo Bartimeo conoció a Jehová? ¿A qué se refiere entonces con no conocieron a Jehová? ¿A qué se refieren con que yo no conozco a Jehová? ¿Qué es lo que me está causando a mí el vivir así, hermanos? Desanimado todo el tiempo. Amén, en crisis todo el tiempo. Apartado y alejado de Dios todo el tiempo, aunque venga al templo.
con una vida destruida, con la familia destruida, con las finanzas destruidas, con una salud destruida. ¿Qué es lo que está causando eso? Mi falta de conocimiento de Jehová. Pero ¿qué es conocer a Jehová? Porque entonces usted se va a ir entonces para una universidad a estudiar teología. ¿Qué es conocer a Jehová? Aquí en esto podemos colocar el ejemplo de esta mujer encorvada, 18 años en el templo, Imagínense. no había tenido la experiencia del tú a tú con Jesús. Conocer es como una experiencia del tú a tú, ella lo ha dicho. ¿Conocer qué es? Una experiencia del tú a tú. Es que ese es el gran problema del hombre. Heidi, el hombre no busca una experiencia del tú a tú con Jehová, con Jesús. ¿Sí escuchó eso? El hombre, Iván, no busca una experiencia del tú a tú con Jehová. Los que mencionamos ahorita, por ejemplo, Abraham, Elías, ¿a quién más mencionamos? La adúltera, Bartimeo, Pedro. Ellos tuvieron una experiencia del tú a tú. El conocimiento se da, es a través de la experiencia del tú a tú. ¿Con quién? Con Jehová. Usted viene el domingo a la iglesia a tener un encuentro con sus pensamientos místicos, con sus necesidades físicas, ¿cierto? Viene buscando que la comidita, que el arrocito, que la platica, que el maridito, que la mujercita, que el trabajito. Así es, pero no va a tener un encuentro ¿con quién? Con Jehová. Abraham no buscaba en Dios que le diera a Isaac. ¿Está escuchando? Abraham buscaba a Dios sin que le diera a Isaac. Pero nosotros buscamos esa Isaac. No buscamos a quién, a Dios, el que da a Isaac. Isaac fue el regalo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no buscamos, Mayra, un encuentro con quién, una experiencia tú a tú. ¿Con quién? Con Jehová, Iván. Esa experiencia la tiene mi mamá, mi papá. Ellos se encierran ahí en el cuarto, son unos locos, empiezan a gritarle ahí al aire. No es al aire. ¿Está escuchando eso? ¿Cuántos me entienden, hermano? ¿Está entendiendo? No hay una experiencia con Jehová. Usted viene aquí los domingos y escucha a su yerno hablar, pero tiene una experiencia con Jehová. ¿Tiene una experiencia con Jehová? Del tú a tú con Jehová. Hey, ¿quién tiene aquí una experiencia con Jehová? Del tú a tú con Jehová. ¿Quién tiene una experiencia con Jehová? ¿Está comprendiendo dónde está la falla? ¿Cuál es la gran falla del hombre? ¿Cuál es el gran pecado del hombre? No conoce a Jehová. ¿Sabe cuál es la gran falla de esta iglesia y de la mayoría de las iglesias? No tenemos ¿qué es lo que no tenemos? Hey, estamos aquí, oh, Dios mío, Señor. No tenemos ¿qué? Conocimiento, pero no tenemos ¿qué? ¿Qué es lo que no tenemos? Una experiencia. ¿Qué es lo que no tenemos? Experiencia. Mira, el pueblo de Israel, los viejos, los antepasados, ellos habían tenido una experiencia, habían visto los milagros de Jehová, pero nosotros, está diciendo, esta generación, no tenemos, ¿qué es lo que no tenemos? Una experiencia. Y si hemos visto milagros, nos parecen casualidades. Pero eso no ha sido suficiente para despertar ese deseo y ese anhelo de venir delante de Dios. Amén.
No, si mi hijo no se murió, eso es casualidad. Terrible, Dios del cielo. Y eso fue lo que Dios dijo el domingo pasado. ¿Sí me comprende? Que Dios dice, yo había dicho tal y tal cosa. Pero Dios, sus mismos principios, su propia palabra, coloca la regla. No es que Dios esté deseando la muerte de ninguna persona. ¿Sí me comprende? Sino que es que el siervo conoce el principio, conoce la regla y conoce la ley. Y sabe que 2 por 4 es 8. Es decir, que la ley se cumple. Y la función mía simplemente es advertirle: ¡hey, Iván, pilas! Con el hueco. No es acusar a nadie, no es decirte, vete en el hueco. Entonces, deberías darme gracias porque te advertí que había un hueco. No enojarte porque te grité, ¡hey, pilas el hueco! Y eso ocurre porque ¿qué? No conocemos a Jehová. ¿Qué es lo que nos pasa? No conocemos a Jehová. Oigan, lo peor no es no conocerlo, lo peor es que ni siquiera lo queremos conocer. Esa generación no tenía amor ni pasión en su corazón por Jehová. ¿Qué era lo que no tenía? Ni amor, ni pasión, ni ningún interés por Jehová. Esa generación no tenía ¿qué? ¿Qué era lo que no tenía? Ni amor, ni pasión, ni interés por Jehová. Amén. ¿Por qué era que ocurría eso? Por verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quienes. Mira, cuando uno no conoce a Jehová, es fácil hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa es que tú dices, hermana Merly, pero si se veía tan santa esa mujer, el pastor fulano, pero si era tan santo ese hombre, porque nos es fácil, cuando no conocemos a Jehová, nos es fácil hacer cualquier cosa. Amén. Verso 12. ¿Cuál fue la cualquier cosa que ellos hicieron? Verso 12, ¿qué fue? ¿A quién dejaron? A Jehová. Nos da igual servir a Jehová que servir a Baal. ¿Qué quiere decir eso? Hay que buscar el principio bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Hacer lo que nos da la gana. Pecar. ¿Y qué es pecar? Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Hasta cuando nos aplicamos desodorante, pecamos. Otro día se lo explico. Ay, pastor, cuando llame más desodorante, ahí va a andar Dios, hermano. Que le patee la hermana. Uy, guácala. Gloria a Dios. Investigue. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Pero no quiero que nos desviemos. La clave de hoy es el conocimiento. Cuando una persona no conoce a Dios, le da igual hacer cualquier cosa. Así venga a la iglesia, a los ayunos, a las vigilias, y esté aquí metido las 24 horas del día, le da igual hacer cualquier cosa. Amén. ¿Está comprendiendo? Y va a la iglesia. Amén. Y va a la iglesia, pero le da igual hacer qué cosa? Cualquier cosa. ¿Por qué es? Porque no conoce. ¿No conoce a quién? A Jehová. No conoce la norma, no conoce la regla, no conoce lo que piensa Jehová, no conoce lo que a Jehová le gusta, no conoce lo que Él dice. Simplemente viene aquí a entrar en un éxtasis y su mente se eleva y están sus ojos ahí como desorbitados. Eso sí, en la alabanza es la que más brincaba.
Pero cuando Jesús habla, cuando la palabra habla, entra en el trance. ¿Entra dónde? En el trance, como la encorvada. ¿Me han comprendido? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Miren, lo malo que hacemos y que nos hace caer en las grandes tragedias de nuestra vida, Marilyn, no nos permite recibir sanidad de Dios. No nos permite recibir los milagros de Dios, es que no conocemos a Jehová. No conocemos a Jehová. Amén. ¿Y qué es no conocer a Jehová? Vamos a irnos al libro de Proverbios, capítulo 2. ¿Quiénes estarán entendiendo esta palabra? Ojo, ¿dónde está cayendo esta palabra? Que no caiga entre espinos, que no vengan las aves del cielo y se la coman, que no caiga entre pedregales. Ojo, ¿dónde está cayendo esta palabra? Mire, ¿qué es conocer a Jehová? Ahorita dijimos que era lo que hicieron Abraham, Elías, Pedro, entre otros, ¿cierto? Jeremías. ¿Qué fue lo que ellos hicieron que nosotros no hacemos? Es la pregunta que uno se haría. Señor, pero dame lo que le diste a Elías. Dame lo que le diste a Bartimeo. ¿Qué le dio Dios a Bartimeo? A ver, Iván, ¿qué fue lo que le dio a Bartimeo? El que era ciego. La vista. Entonces tú le puedes pedir a Dios que te dé la vista. Ah, pero si yo tengo vista, es que no es esa vista. Es una vista para ver más allá de lo físico y de lo que nosotros vemos. ¿Ha comprendido? ¿Qué fue lo que le dio Dios a la adúltera? ¿En qué consistió el conocimiento de ella acerca de Jesús? ¿Qué le dio a Abraham, a Moisés, a Pedro? Eliseo anhelaba tener lo que Elías tenía al doble. ¿Sabe qué? Ahorita que hablábamos de conocer, decíamos, Heidi, ¿tú has sacado cuenta de cuánta plata tú has pagado por conocer en esta vida? En la primaria saca cuenta, después en el bachillerato saca cuenta. No, que yo estudié en colegios oficiales, distritales, gratis. Ah, pero te ibas en bus. Ah, pero había uniforme. Ah, pero te alimentaban, ¿cierto? Para que te fueras. Saca cuenta de esos gastos. Y luego en la universidad, para ser psicólogo, ¿cierto? Y luego en la especialización. Saque cuenta. ¿Cuánto invertimos en eso? ¿Y de qué nos sirve hoy en día? ¿De qué nos sirve eso? Para luchar la vida. ¿Cierto, Iván? Yo no estoy en contra del que estudie y va a la universidad. De hecho, yo lo hice, pero ¿de qué me sirvió? Porque es que la habilidad, la destreza y la sabiduría la da Dios, no la universidad. Y tus triunfos y tus éxitos los adquieres es porque los da Dios, no el hecho de ser un universitario. Y no estoy en contra de eso, le estoy hablando del conocimiento. Porque es que en este proverbio hay cierta relación con lo que hace una persona desde que nace para lograr conocer.
se esfuerza, lucha, trabaja, se mata, se endeuda. Busca el conocimiento a como dé lugar, ¿cierto? Así como Dios dice que hay que buscarlo a Él. Pablo tenía mucho conocimiento. ¿Y de qué le sirvió? Todo lo que yo sé hoy lo tengo por basura. Pero yo no me refiero a esa posición, porque el conocimiento es la herramienta para el que conoce a Dios. ¿Me ha comprendido? Para ayudar a otros. Y el tema no es ese. Es bueno que se estudie, es bueno que se capacite, es bueno, al contrario. A todo el mundo yo le digo, capacítese, vaya al SENA, vaya a la universidad. Pero no enfoque su vida hacia eso. Enfóquela hacia Dios. Aquí lo está diciendo el Señor. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel, por qué nosotros, el pueblo de Dios hoy, caemos en desgracias? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué vienen los problemas financieros, familiares, conyugales, con nuestros hijos? Porque no conocemos a Dios. Porque Dios es el que lo sabe todo. Te da la sabiduría para que sepas cómo mantener tu hogar, tu relación de pareja, tus finanzas, administrar tu cuerpo. Dios te da todo el conocimiento acerca de todo. ¿Escuchó eso? Dios te da todo el conocimiento acerca de todo. Lo que Dios hizo con Saulo de Tarso fue darle todo el conocimiento que él necesitaba, es decir, el de Dios. ¿Comprendió? Lo que tenía Abraham, que nunca fue al colegio, que no tiene el teólogo de 5 seminarios y 5 diplomados, es que tenía el conocimiento de Dios y no el del hombre acerca de Dios. ¿Está escuchando? A Dios se le conoce a través de una experiencia propia, personal, diaria, cotidiana. Diaria, cotidiana. ¿Cotidiana qué es? De todos los días. De a cada instante, de a cada momento, de a cada segundo. Pasión por Dios. ¿Está escuchando? Hey, lean esto, escúchenme, despiértense por favor. Mira lo que dice ahí el proverbio. Hijo mío, si recibes mis palabras, ¿cuáles son mis palabras? Estas que les he hablado toda esta mañana. Estas son las palabras que Dios les envió. Y guardas en ti mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Hey, dale un codazo al que se está durmiendo, carajo. ¿Cómo van a recibir en ustedes los mandamientos de Dios si se están durmiendo? Tiene que hacer un esfuerzo. Hay que esforzarse, así como se esforzaba para ir a la universidad levantándose a las 4 de la mañana, con la clásica frase de yo bastante que me quemé las pestañas. Que se quemó las pestañas. ¿Cómo se las quemó? ¿Será que una vela? Una vela y entonces el libro al lado y el humo le quemaba las pestañas. El conocimiento lo da de Dios. No se necesita quemar las pestañas. Tremendo. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti, ¿dónde lo vas a guardar? En usted, en mí. ¿Dónde lo van a guardar? En mí. O sea, ¿cuál es el envase donde voy a depositar la palabra de Dios? Mí, yo. ¿Sí ven? ¿La palabra dónde debe habitar? En mí.
¿Dónde es que debe estar? En mí. Grábese eso, que es clave y fundamental. No es en la libreta donde apunta. ¿Sí comprende? Son errores que uno comete por estar escribiendo en la libreta. No los guarda en ti, sino ¿dónde? En la libreta, en la libreta. Mire, en la universidad toda la gloria es de Dios. Yo poco escribía. Usted no se extrañe si su hijo no escribe. Porque era mejor prestarle atención al profesor que escribir. Usted escribe claves. ¿Sí comprende? Ay, este pelado no escribe nada en la libreta. Es mejor que lo tenga ¿dónde? En mí. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? De manera que cuando usted llega aquí, usted debe focalizar. ¿Usted debe qué? ¿Qué es focalizar, psicóloga? Centrar, fijar. Fotógrafo, ¿qué es focalizar? Ubicar el foco. Ubicar el foco es focalizar. Ubicar el foco es el ojo. Enfocar. Amén. Toda su atención, toda su ¿qué? Toda su atención, todo su esfuerzo, todas sus fuerzas, toda su pasión la debe focalizar hacia la palabra de Dios. ¿Está escuchando esto él? Si tú no haces eso, no estás guardando en ti las palabras de Dios. Y por eso, cuando vengan los ruidos y truenen los mares, saldrás corriendo. Porque no guardó a Jehová. Mira, cuando tú estás recibiendo las palabras de Dios, estás guardando a Jehová dentro de ti. Estás recibiendo al Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo es la palabra. Ah, yo pensé que era una cosa que se me metía. No es una cosa que se te mete. La fe es por el oído. Amén. ¿Cuántos comprenden? Así es como se recibe a Jehová. Así es como tú vas a recibir a Jehová. Cuando tú vengas al servicio preparado. ¿Recuerdan la casa de Cornelio, los hermanos que se reunieron en la casa de Cornelio? Ellos habían ayunado, ¿cierto? Habían ayunado, ¿y qué más habían hecho? ¿Ayunado y qué más? Hey, tú lo compartiste en Facebook, mija. ¿Qué era lo que más habían hecho? ¿Habían qué? Ey, Aarón, habla por ella ahí. Ayunado y clamado, habían orado. ¿Cuánto tiempo habían orado? 4 días, dice la hermana Heidi. 4 días antes de que se presentara ¿quién? Pedro, el portador, el Espíritu de Dios. Mira, desde el lunes tú debes ayunar y orar para que el domingo recibas las enseñanzas y la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer que tú tengas una experiencia tú a tú con Dios. Si tú no haces eso, vas a venir aquí a qué? A dormirte con Dios. ¿Comprende? Y a enojarte con el pastor porque dijo tal cosa, porque me la montó a mí, porque él me habló. ¿Me comprende? Lo que usted tiene que hacer es, con todas sus ansias, con todas sus fuerzas, con todas sus emociones, con todos sus sentimientos, con toda su alma y con todo su ser, anhelar la llegada del Espíritu Santo a su vida, que llega cada domingo, cada jueves, a traerle la revelación de Dios, la palabra del Señor.
Eso es lo que le va a permitir a usted tener una experiencia con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con el Dios real, no con el Dios de sus sueños, ni el Dios de su imaginación, ni el Dios del que le hablaron, sino una experiencia propia. ¿Está comprendiendo? Eso es lo que hacía Abraham. Ellos tenían experiencias propias en el monte, ellos se iban a la montaña. Eso era lo que hacía Moisés, ellos se iban a la montaña. Eso era lo que hacía Isaac, Jeremías. Ellos se iban ¿a dónde? A la montaña. Eso fue lo que hizo Bartimeo previo a que Jesús pasara. Él estaba allí orando, quería su sanidad. Y cuando Jesús pasó, por eso lo vio, lo oyó. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Eso es lo que no hacemos. Es lo que nos hace falta. ¿Cómo es que vamos a conocer a Dios? A través de buscarlo con ansias, de desearlo y de anhelarlo. Ahí está diciendo el Señor. Amén. Haciendo, verso 2, haciendo estar ¿qué? Atento. ¿Qué es atento? ¿Qué es atento? Toda tu atención, nada te distraerá. Ni el cansancio, ni el sueño, ni la pereza, ni lo que hice anoche, ni lo que no hice. Nada, 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 absolutamente nada te va a distraer. Porque toda tu ¿qué? Tu atención. ¿Qué es la atención? ¿Qué es la atención? 5 semestres en la San Marino y no saben qué es la atención. ¿Qué es la atención? La atención. Atención, atención, fla. Muere hombre al caerse en su casa. Atención. ¿Qué es atención, caramba? ¿Qué es atención, Joyce? Es una palabra común, pero no es común que sepa lo que significa. ¿Es qué? ¿Qué es la atención? Atención, estar atento. Traten de desarrollen la respuesta, porque es que en esa respuesta así yo le pongo 0.0. Traten de desarrollar la respuesta. Pero lo que pasa es que uno desarrolla la respuesta cuando hay conocimiento. ¿Qué es la atención? ¿Qué es lo que está diciendo allí? Haciendo estar atento. Atento, atención, ¿cierto? ¿Qué es la atención? ¿Qué es la atención? La atención es, vamos a decirlo nuevamente con la palabrita de ahorita, focalizar todas mis fuerzas, mis energías. Amén. Haciendo estar, dice ahí, atento, ¿verdad? Es decir, nada me va a distraer, nada me va a impedir, nada se va a oponer, porque todas mis fuerzas, todas mis energías están concentradas en escuchar, amén, en recibir en mi oído, para depositar en mí todo el espíritu que está siendo derramado por la boca del ángel que Dios ha colocado. Así es como vamos a tener una experiencia con Dios. ¿Será que lo entendimos? ¿Será que lo entendimos? Gloria a Dios. Bueno, sigamos. Ahí dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿A la qué? Es que esta es predicación de un mes, porque esto es impresionante lo que ahí dice. 3 palabras: atento, oído y sabiduría. Y no son comprensibles desde nuestra atención. Amén. La atención es la interacción de nuestros sentidos con el medio que nos rodea. Eso es la atención. La interacción de nuestros ¿qué? Sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Vista, oído, tacto. ¿Qué más? Gusto. ¿Cuál más? ¿Cuántos son? Son 5.
o 6. O 6. Hay un sexto que lo da Dios. El discernimiento. Amén. Entonces la atención significa que todo mi esfuerzo físico, espiritual, está focalizado, concentrado. Amén. ¿En qué? En que todos mis sentidos, mis sentidos estén absorbiendo, estén recibiendo toda la sabiduría, toda la palabra que está siendo derramada por la boca del elegido de Dios. Porque en Él está la sabiduría, es decir, en Él está Dios. La sabiduría es Dios. ¿Está comprendiendo, hermano? Lo que tú estás recibiendo cuando el profeta está hablando es a Dios. ¿Me ha comprendido? Y si tú te adormeces, no recibes a Dios. Y por eso es que no hay libertad en quien no tiene a Dios. ¿Cuántos me comprenden, hermano? ¿Sí me entendieron eso? Estar haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ahí dice, si inclina tu corazón ¿a qué? A la prudencia. Son palabras tan de Dios. Todas esas palabras son Dios. ¿Me comprenden? Cada palabra escrita en la Biblia es Dios. Dice ahí que si inclinas tu corazón a la prudencia, el oído a la sabiduría y el corazón a la prudencia. No está escrito por casualidad. Usted lo tiene que entender. ¿El oído a qué? Mire, el oído es uno de los sentidos, ¿cierto? De los órganos de los sentidos que nos comunica. ¿Con qué nos comunica? Con el medio exterior, con el entorno, ¿no es cierto? De manera que el oído viene siendo como un conducto, ¿cierto? El conducto, ¿cómo es que se llama? Auditivo. Y guarda el equilibrio, dice allí mi hermana, semimédico ahora. Semi como es psicóloga y trabaja en la clínica de la policía rodeada de médicos, entonces todo se pega. Que guarda el equilibrio, ¿cierto? Gloria a Dios, bueno ese aporte. Es un conducto, decíamos, ¿verdad? Que te comunica, ¿qué? Te conecta con el medio exterior. Entonces mira, ¿dónde tú vas a guardar la palabra? Adentro. ¿Cómo hace la palabra para llegar adentro? Por el conducto. ¿Está comprendiendo? Si el conducto está bloqueado, la palabra no va a entrar. ¿Y cómo se bloquea el conducto? Con la falta de atención. De manera, Iván, que si Dios te trajo en esta mañana para prepararte acerca de algo que va a acontecer en esta semana y tu conducto estaba bloqueado, cuando enfrentes lo que vas a enfrentar, no lo vas a poder enfrentar. Te vas a salir corriendo amedrentado. ¿Cuántos están entendiendo? Pero si tú recibes a Dios, Dios enfrentará por ti lo que tengas que enfrentar. ¿Está escuchando? ¿Por qué es importante tener toda tu atención? Pero para tener la atención, porque la atención no es potestad del hombre. Escúcheme esto que le voy a enseñar. No es potestad y control del hombre dominar sobre su atención para que su atención esté atenta. ¿Escuchó eso? Heidi, nosotros, los seres humanos, no tenemos el control sobre nuestros sentidos. Tremendo.
¿Comprende? Porque esto yo no sabía. Lo está diciendo Dios, me estoy enterando. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu sabiduría. Nosotros no tenemos el control sobre los sentidos. Nosotros simplemente somos reactivos frente a lo que los sentidos nos alerten. Ahí está la psicóloga, ahí dándole la psicología, analizando las teorías que decía fulanito de tal y su talento imperenceo. Mira, es mejor la teoría de Jesús. Porque Sutanito y Perencejito todos se apoyaron en lo que Jesús decía, en lo que la palabra dice, en lo que la sabiduría, que es Dios, dice. Que reina sobre toda ciencia, sobre todo conocimiento. ¿Está comprendiendo? ¿Cuántos entienden, hermanos? De manera que nosotros, judíos, desafortunadamente no controlamos a los sentidos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque Dios me ha dado el por qué. Porque desconocemos el cerebro. Y Dios habita es aquí. Ay, yo pensé que era aquí. No, es aquí. Aquí en el cerebro. Renovado la mente y el conocimiento tuyo con el conocimiento de Dios. Tengan la mente de Cristo. La mente es el cerebro. ¿Estás comprendiendo? Desafortunadamente nosotros no tenemos control, Marilis, sobre nuestros sentidos, sino que, mira, ¿quiere que le diga algo? Todo lo que nos rodea es lo que tiene control sobre nuestros sentidos, de manera que cuando nosotros estamos aquí, el aire del abanico, el sonido de aquello, la baja de aquello, todo nos distrae. ¿Todo nos qué? Todo el cansancio, la pereza, la rumba de anoche, la preocupación por el que dejé allá, el marido mío no se había levantado, vino a las 3 de la mañana, estaba borracho, ¡ay! Dejé la estufa prendida. Mañana tengo que no sé qué, el menos mal que es lunes festivo, el martes me toca no sé cuándo, el 15 tal cosa, el 20 está usted aquí. Toda su atención está siendo ¿qué? Bombardeada. Estoy cansada, me duele la uña, me duele el pelo, anoche no dormí. Él cree que yo me estoy durmiendo, es porque ya, es que anoche no dormí. Él cree. Amén. ¿Estás comprendiendo todo esto? De manera que todo, Iván, todo, por más que lo llame por el nombre, le diga por el nombre, lo trate de, toda su atención la tiene controlada el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Poderes que existen que no son sino la misma situación del hombre en su cárcel, la que lo tiene, ¿cierto, Heidi? Por eso es que Dios trata de lanzarnos la cuerda. ¡Hey! Pues agarra la cuerda ahí y salte ahí y siéntate por acá. Porque la atención es la clave para conocer a Dios. La atención, más que el oído, lo que tú tienes que dominar es la atención. Padre, te entrego toda mi atención. Cuando Moisés le dijo al pueblo que el principal mandamiento era tener toda nuestra atención en Dios, no, pero él lo que dijo fue: lo amarás con todas tus fuerzas. ¿Qué? Ese amarás lo que significa es desbordarse totalmente ante lo que Dios habla.
Ese amarás no es el amor humano, no. Ese amarás no tiene nada de sentimiento por ningún lado. Ese amarás es práctico más que subjetivo. Ese amarás lo que significa es que lo que tú tienes que hacer es esforzarte. Y para eso es que tienes que orar toda la semana antes de llegar al templo, para poder tener toda tu atención dominada por Dios y no por el medio. Porque el medio intentará distraerte, hermano. No permitirá que Dios entre a tu corazón, entre a ti. ¿Me comprende? Tres, si invocas ¿qué? A la inteligencia. ¿Qué es lo que se va a invocar? Pues mire y resuma allí, atento el oído, ¿cierto? Inclinando a la prudencia, ¿cierto? El corazón. Y ahora invoca a la inteligencia. ¿Qué significará invocar a la inteligencia? Invocar, ¿qué es primero que todo? Vamos a dividirlo en dos partes: invocar y luego inteligencia. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar, ¿cierto? Invocar es colocar en la boca. ¿De acuerdo? Colocar en la boca. ¿Qué es lo que vamos a colocar en la boca? La inteligencia. ¿Cierto? La inteligencia es Dios. La inteligencia es Dios. ¿Qué? ¿Cómo les explico? Les hago físico lo que es espiritual. La inteligencia es Dios. Toda la sabiduría, todo el conocimiento del cosmos, del universo, todo eso es Dios. Todo lo que existe por leyes que Dios estableció. Se cumple por leyes que Dios estableció. El todo existía, ¿cierto? El todo se formó de lo que existía. Dice Génesis 1:1. De algo, de una inteligencia. Esa inteligencia es Dios. Debemos entonces, los seres humanos, invocar a Dios. No es hacer más inteligentes, porque el hombre, entre más inteligente es, más bruto es. La bomba atómica no la construyeron para la medicina, sino que la utilizaron para la destrucción. Más bruto es. La sabiduría es el conocimiento de todo lo que existe. Conocimiento de toda ciencia. ¿Sí me comprende? El conocimiento de toda ciencia. Es decir, como una persona como Pedro, ven que se lo explico de esta manera, porque no te vayas al conocimiento humano. No, inicialmente pensaba que era así, pero ahora veo, ¿verdad? Que es todo lo que él nos La da. sabiduría y la inteligencia es Dios. Allí está, ¿verdad? Y luego uno cuando dice que, regálame los pasecitos para no colocar palabras, dice, invocas, cuando decimos que invocar es llamar, ¿verdad? Cuando uno llama, Llamar lo que ya está. Exactamente. Lo que ya está dentro. Mira, les explico con un ejemplo. Como Abraham, que no fue al colegio, les dijo que no tenía sabiduría, no tenía conocimiento, ¿cierto? Como Pedro, que era un burdo pecador, siglo XXI, como un hermano
de este siglo, que es un albañil que nunca fue al colegio, tiene más conocimiento que un psicólogo, por ejemplo, y es pastor de un psicólogo, porque tiene a Dios, es decir, sabiduría e inteligencia que no son del hombre. ¿Me ha comprendido? Sabiduría e inteligencia que no son del hombre. No son de esta dimensión, no son de lo físico. Como ese pastor es sabio y sabe medicina y sabe biología y sabe toda ciencia y sabe psicología y sabe matemáticas y sabe toda ciencia, porque lo que ahora él tiene en su cerebro no es el conocimiento que adquirió humano, sino un conocimiento que escapa de lo humano. Es a Dios al que tiene aquí. Y cuando el pastor habla, el que habla es Dios, y le dice a alguien, el cáncer se va, y se va. Y le dice a alguien, tienes un cáncer, y la persona va y se hace un estudio y resulta que salió que tenía cáncer. ¿Por qué? Porque ya la sabiduría que estaba en la boca del pastor, en el alma del pastor, en la mente del pastor, se lo dijo a aquella persona. ¿Sí comprendes? La sabiduría de un hijo que nacerá y llevarás en tu vientre, prepárate. ¿Cómo saber eso? Cómo los siervos de Dios asesoraban a los que tenían el poder, es decir, a los reyes. Porque los reyes, con la inteligencia del hombre, no pueden gobernar su vida. Nosotros, escúcheme Iván y todos los que están aquí, con la inteligencia nuestra no podemos gobernar nuestra vida. Necesitamos la inteligencia de Dios. Salomón se la pedía a Dios. ¿Y qué le pedía? Tener a Dios en su cerebro. Lo que usted tiene que pedirle a Dios es tenerlo a Él en su cerebro. Señor, ven a mi cerebro. Amén. ¿Está comprendiendo? Eso es lo que le va a permitir a usted saberlo todo, conocerlo todo. Pero ese todo, que es todo el conocimiento que existe en el universo, amén, será usado ya no desde el conocimiento del hombre para el mal, sino desde el conocimiento de Dios para el bien. Y ahora que nos dice, ¿verdad? Que el cerebro, que, bueno, es así, simboliza el todo del cuerpo, porque es quien nos manda todo. O sea, hasta esto que estoy haciendo lo ordeno, y si hago así lo ordeno, y si hago así lo ordeno. O sea, que todo lo que hagamos, ¿verdad? Que sea Él ahí dirigiendo todo lo que hagamos. Y como lo dirige Dios, todo lo que hagamos va a resultar bien. ¿Estamos entendiendo eso? Verso 4. Por eso es que debemos buscarla. Y aquí se parte en dos ahora el proverbio. Ya nos enseñó todo esto. Ya entendimos todo esto. Ahora nos va a decir todo el esfuerzo humano, físico, que debemos hacer para obtenerlo. ¿Me está comprendiendo? ¿En qué consistirá ese esfuerzo humano? Vamos al verso 4. Si la buscas como buscas el dinero, ahí dice como si fuera plata, ¿cierto? ¿Cómo buscas tú el dinero? ¿Cómo lo buscas? O sea, no cuándo, sino cómo lo buscas. ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo? ¿Cómo lo buscas? Le pongo, por ejemplo, yo dice trabajando, aterricemos al... ¿Sí? Trabajando, ¿cierto? Y para trabajar, ¿qué haces? Te levantas temprano. ¿Vale? ¿Qué tal si te levantaras temprano para buscar a Dios? ¿Cierto? Pero cuando tú vas a trabajar, porque sabes que tienes un compromiso, ¿cierto? Te levantas temprano. Pero como con Dios no tienes compromiso, no te levantas temprano. ¿Escuchó eso? ¿En el trabajo te duermes? No te puedes dormir, ¿cierto? Haces
todo el esfuerzo por no dormirte, ¿cierto? ¿Y por qué en el templo no haces lo mismo? Porque no hay ¿qué? No hay un compromiso. ¿Sí ven? Eso es lo que significa. Búscala como buscas lo humano, lo físico, lo que te satisface, lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más le gusta al hombre? La plata. Al hombre no transformado. Amén. Y la examinas como un ¿qué? Tesoro. ¿Qué quiere decir examinar? ¿Cómo examinarías un tesoro? Te encontraste un tesoro, Marlon, un baúl allí lleno de collares de oro, de copas de oro. Ese es el de la película esa de los piratas del Caribe, ¿verdad? Te encontraste un tesoro. ¿Qué es lo que haces si te encontraras un tesoro? Minuciosamente vas a revisar, ¿cierto? Si tú minuciosamente revisaras todo lo que Dios te ha dicho en esta mañana, minuciosamente, ¿cierto? Entonces lo primero es minuciosamente. Empiezas a buscar. ¿Cómo buscas, Marily? Minuciosamente. Minuciosamente. Amén. Minuciosamente. ¿Qué es lo que buscas minuciosamente? Buscamos lo que tiene más valor. Primero lo que tiene más valor. Mira tú. Entonces, si tú buscaras minuciosamente en la palabra de Dios lo de más valor para ti, ¿verdad? En un momento clave de tu vida, de pronto no estás enfermo, lo de más valor era otra cosa. Si buscaras minuciosamente lo de más valor, pero mira que allí en ese minuciosamente, y al encontrarte el tesoro, hay primero una actitud de ¿qué? Cuando tú ves el tesoro, una actitud de ¿qué? ¿De qué? De asombro. Si tú te asombraras con lo que Dios dice, con esa revelación que te está diciendo, no se te cerrarían los ojos. No hay que tener los ojos todo el tiempo así. Estás asombrado. ¿Cómo tienes los ojos? Es pertancado. ¿Sí ven? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Oye, hermano, nos hace falta ver la palabra de Dios como vemos un tesoro. Atesorar significa que guardar en un lugar seguro la perla, el tesoro, lo de valor que hemos conquistado, ¿de acuerdo? Eso es atesorar. Entonces tú lo guardas, eso lo guardas dentro de ti y nunca más se te va a olvidar. ¿Me has comprendido, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, verso 5, y viene lo clave del servicio. Pero yo pensé que lo clave era él, cogen, métele el pie, que se caiga. Mira, no debe meter el pie. Mira, aquí vamos a entender algo que es lo que Dios dice, que causó la desgracia allá en Jueces 6:1 y trae todas las tragedias a la vida del ser humano. Y está en el verso 5. Y aquí con este verso vamos a terminar. Esto es lo que no tenemos. Marily, esto es lo que nosotros no tenemos. Como usted no conoce a Jehová, no tiene temor, y entonces usted va y le dice, mira lo que el pastor dijo. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué? Temor, porque no conoce a quién, a Jehová. Porque no sabe que quien lo dijo fue Jehová. Esta es la causa de todas las tragedias del hombre. Que no tenemos ¿qué cosa? Entonces, el que no tiene temor peca con facilidad, escarnece, roba, mata, destruye y hace todo aunque venga al templo. ¿Me ha comprendido? Pero el que tiene temor de Jehová es porque ha conocido a Jehová. Y esto domina sobre su vida.
y no le permite ejecutar acciones, decisiones, amén, hacer salir palabras o intenciones que ofendan el nombre de Jehová. Si nosotros en sedes y en las iglesias del mundo tuviéramos, ¿qué cosa? Temor de Jehová, otra cosa sería. Las iglesias estarían llenas de siervos, de fieles. El mundo sería otro. ¿Está escuchando? Lo que nosotros aquí no tenemos es temor de Jehová. Por eso nos da igual blasfemar, hablar, decir, matar, robar, fornicar, porque no tenemos ¿qué? Temor de Jehová. No sabemos que el que ha hablado es Jehová. No tenemos el conocimiento de Dios, no interactuamos con Él. Por eso Dios le ha traído en esta mañana esta propuesta. Proverbios 2. Búsquelo. Busque a Jehová. Prepárese en su casa. Búsquelo en su habitación. Eso fue lo que Dios le puso como tarea. Pónganse de acuerdo dos para orar. ¿Por quién? Por el pastor, por la iglesia. No es para hablar mal. Ahora salen adelante. ¿Quién sería el que habló mal? Que el pastor todo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Por eso es que no llegamos a ningún Pereira. Porque cogemos siempre la burra. ¿Por dónde la cogemos? Por el rabo. Tienen que cogerla por las orejas y hacerla así para que llegue para adelante. Y la coges por el rabo y ahí ¡pah! Te da una patada. ¿Está entendiendo, hermano? Ay, eso fue. ¿Te acuerdas que yo te dije? Pero lo que yo te dije, eso no fue contra él. Eso fue nada más que yo te qué. Hermana, demonio, cójale, dígale demonio, dígale, la autorizo que le diga demonio, te cancelo. Así, hagan un exorcismo allá, güey. Están diciendo que busques a Jehová, que te esfuerces, que hagas toda tu fuerza. Y está con la cosa, oye. Terrible. Entonces entenderás, ¿qué entenderás? El temor. Hermano, lo que a usted le hace falta, ¿qué es? El temor de Jehová. Usted se va a proponer a partir de hoy a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que venga sobre usted el temor de Jehová. El temor de Jehová no lo hace el hombre, lo da Dios a través del conocimiento de Él. A usted le hace falta temor de Jehová. Dile que está a tu lado, hermano, nos hace falta temor de Jehová. Tenemos que dedicarnos esta semana. Eso es urgente, mañana festivo. ¿Qué digo mañana esta tarde? Tenemos que reunirnos, hacer un altar en nuestro hogar y pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude, que nos permita tener toda nuestra atención en esta palabra que hemos recibido. Y ahí queda el video filmado. Usted lo puede ver otra vez y verlo 100 veces si es necesario hasta que se le grabe. Amén. Porque esa actitud es la que ha traído Jueces 6:1, la tragedia financiera, la tragedia familiar, la tragedia conyugal, la tragedia en su salud, en su cuerpo. Amén. Sobre los hijos de Dios. Así que pídele al Señor que lo ayude y vamos a orarle al Señor. Padre, yo te doy gracias.